Muy buenos días, tengan todos muy buenas tardes y muy buenas noches. El Eterno sea bendiciendo mucho las vidas de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí reunidos una mañana más, una madrugada más, o un día más, o una tarde más. Pero gracias por dedicar tiempo de sus vidas para la edificación de su alma, para la edificación de su espíritu. Aquí estamos leyendo las escrituras y tomando porciones de ella para poder asimismo ir aprendiendo, ir afirmando en nuestras vidas, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Eterno. Aquí estamos en medio de las tribulaciones de estos días, en medio de los afanes de estos días, en medio de este mundo tan precoz en el que nos encontramos, porque ahorita no es que los hombres sean precoces, es que la humanidad está en un tiempo precoz, donde todo tiene que ser rápido, donde queremos tener cursos en menos tiempo, capacitarnos en menos tiempo, aprender todo en menos tiempo, que todo sea más práctico, que todo sea más fácil, que todo sea más, sí, la practicidad. Estamos en este mundo artificial porque es que cada vez es más artificial y cada vez estamos llevándonos más por el afán de los días y espacios como estos, pues poco a poco van a ir menguando. Espacios en los cuales uno pueda sentarse a meditar en las escrituras por un tiempo no menor de una hora. Eso ya es difícil captar la atención de las personas en estos tiempos. Es difícil con tanto creador de contenido, con tantas personas que crean contenido y la necesidad de dopamina que cada vez estamos teniendo más de esta humanidad, ¿sí? Donde tú puedas satisfacer tus necesidades, tus deseos, y deslice y deslice y deslice, y estamos en un mundo muy precoz. Pero en medio de todo ese mundo precoz y en medio de tantos afanes, pues a bien hemos tenido dedicar una hora para escudriñar las escrituras y poder aprender de parte de ellas. Ya estamos hoy es martes 24 de diciembre del año 2024. Muchos ya estarán celebrando. En Asia se están alistando en estos momentos. En Asia son las 6 de la tarde. Se están alistando para sus correspondientes celebraciones, quienes celebran, que prácticamente se tiene a nivel mundial el concepto de que el mundo cristiano, todo el mundo cristiano en estos tiempos está de celebración. Para algunos. Para otros, pues hay otros que no celebramos y hay unos que sí celebran. Y de igual manera hace parte todo de lo que tiene que ver con los negocios y los business de estos tiempos. En un martes como hoy estamos en Hechos de los Apóstoles. Vamos a sumergirnos en poder leer el capítulo número 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este capítulo es tremendo. Este capítulo es tremendo y vamos a ver qué dicen las escrituras. Dice la palabra del Señor. Permítanme y les leo. Entonces el sumo sacerdote dijo, esto es así. Y una pregunta, ¿no? ¿Es esto así? Aquí a ver, contextualicémonos un poquito porque la lectura va a ser larga y de pronto como para que no quedemos tan perdidos en medio de la lectura. Estamos hablando de la vida de Esteban. Esteban es uno de los diáconos que viene a entrar en participación aquí. Y vamos a ver qué pasa con Esteban. Ya vimos en nuestro capítulo anterior, en nuestra intervención anterior, estuvimos viendo el arresto de Esteban, llevado delante del Sanedrín. Esteban está siendo usado por parte del Señor con milagros, con prodigios, con una sabiduría que solamente ya han visto
los del Sanedrín ya han visto que los seguidores de Yeshua tienen como este sello en particular, esta sabiduría en particular, que no la ven en todo el resto de personas, pero que los que se están convirtiendo en discípulos de Yeshua, los que se han convertido en apóstoles, están trayendo una sabiduría con la cual ellos no pueden combatir, por decirlo así, desargumentar. Y aquí vamos a ver el juicio que le hacen a Esteban, que precisamente veíamos en las clases anteriores, que el Sanedrín ha estado usando esas malas prácticas de juicio que ni siquiera son de un conducto regular, sino que han hecho muchas cosas sombrías y están tratando de ver cómo callan este movimiento que están haciendo a partir de nuestro Señor Yeshua, aún con todas las advertencias que se les han hecho. Entonces dice que el sumo sacerdote, ya sabemos quién es el sumo sacerdote, ¿no? Entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él declaró, Esteban, vamos a ver qué dice Esteban. Este capítulo número 7 de Hechos de los Apóstoles, en su gran mayoría, casi que hasta el versículo número 53, o sea, son 53 versículos de el sermón que va a dar o la intervención que va a hacer Esteban. Entonces, para que nos demos cuenta qué es lo que va a decir un discípulo de los discípulos de nuestro Señor Yeshua, porque ya Esteban viene siendo discípulo de los discípulos. Ya los discípulos no son discípulos, los discípulos para este entonces ya son apóstoles y los apóstoles están haciendo discípulos. Dentro de estos discípulos hay uno que resalta y es Esteban, y va a resaltar precisamente por en quien se va a convertir Esteban para nosotros como iglesia, para el mundo cristiano, creyente, quién va a ser Esteban. Y todo va a partir de este sermón que él va a dar. Y él declara lo siguiente. Y él declaró, varones hermanos, entonces recordemos por favor que de aquí en adelante va a hablar Esteban o el Señor por medio de Esteban. Vamos a ver. Varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Como el capítulo es tan largo, voy a ir haciendo unas pequeñas pausas para que vayamos contextualizando todo. Miren, es importante cómo Esteban está abordando el sermón, porque Esteban se encuentra delante del Sanedrín, Esteban se encuentra delante del sacerdote, del sumo sacerdote, no de ningún sacerdote común y corriente, sino delante del sumo sacerdote, se encuentra delante del Sanedrín, y Esteban está haciendo una intervención sabiendo que todos le están escuchando. Y Esteban hace algo muy particular que lo vamos a ver en medio de los libros bíblicos, en medio de los mensajes de los profetas, en medio de los predicadores bíblicos. Algo que vamos a ver es este común denominador. Algo que vemos en el Señor, que Pedro más adelante lo recuerda en las cartas, donde dice, no nos incomoda recordar las cosas que desde el comienzo se han dicho o han sido ciertas dentro de nosotros. Y Esteban lo que está haciendo o lo que va a empezar a hacer es un recuento desde Abraham y va a hacer una exposición desde Abraham hasta este momento donde él se encuentra parado enfrente de ellos. Entonces aquí lo que vamos a ver es como una especie de resumen histórico y todo enfocado hacia
por qué es que los discípulos están haciendo lo que están haciendo, los apóstoles están haciendo lo que están haciendo y se está consolidando o se está conformando la iglesia, porque esto es el nacimiento de la iglesia, es el nacimiento de nuestra fe, por decirlo así. Entonces dice, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, que prácticamente es lo que estamos viendo en las clases de Génesis. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Verso 4. Saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Pero no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Y cuando él no tenía aún hijo, prometió dársela en posesión a su descendencia después de él. Y el Eterno, Dios, habló así: tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años, y la esclavizarán y maltratarán, pero yo juzgaré, dijo el Señor, a la nación a la cual servirán, como esclavos, y después de estas cosas saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas teniendo envidia de José, se deshicieron de él, vendiéndolo para Egipto, pero el Eterno estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, quien lo puso a gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces una hambruna en todo Egipto y Canaán, y una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero oyendo Jacob que había alimentos en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y José envió a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Y Jacob bajó a Egipto, y murió él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro de Abraham. Y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado por precio de plata a los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que el Eterno había declarado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey que no había conocido a José. Tratando con astucia a nuestro linaje, maltrató a los padres para que abandonaran a la intemperie a sus niños de pecho, para que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés, y fue hermoso a la vista del Eterno, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre.
Pero al abandonarlo a la intemperie, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como si fuera hijo suyo. Y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y para poderoso en sus palabras y en hechos. Cuando tenía como 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y viendo a uno que era tratado injustamente, lo defendió y mató al egipcio, vengó al maltratado. Suponía entonces que los hermanos entenderían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz, diciendo: varones, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como ayer mataste al egipcio? Ante esta palabra, Moisés huyó y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Transcurridos 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte del Sinaí, en una llama de una zarza ardiente. Al verlo entonces Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para observar, le llegó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lleno de temor, Moisés no se atrevía a mirar, y el Señor le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido a librarlos. Ahora pues, ven, para que te envíe a Egipto, a este Moisés, a quien rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió el Eterno como príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en la tierra de Egipto y en medio del Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Eterno de entre vuestros hermanos como a mí. Este es el que este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y se regocijaron
en las obras de sus manos. Pero el Eterno se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo. Perdón, vuelvo y leo. Pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como habían ordenado el que hablaba a Moisés para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que el Eterno arrojó de la presencia a la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia ante el Eterno y pidió proveer tabernáculo para la casa de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Así bien, el Altísimo no habita en casas hechas de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros, al cual los profetas no persiguieron ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la envidia del justo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y a asesinar. Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria del Eterno y a Yeshua en pie a la diestra del Eterno. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra del Eterno. Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Bueno, mis amados, este es el capítulo número 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí vamos a encontrar la historia del primer mártir que hubo, el primer mártir de la iglesia, y de allá para acá cuenten los que han venido y los que todavía siguen habiendo y los que muy posiblemente pueda que hayan en los próximos días, meses, años venideros, porque el solo hecho de ser creyente ya nos coloca a nosotros una circular, porque nosotros somos sellados. Cuando nosotros aceptamos el señorío de Yeshua en nuestras vidas, cuando nosotros aceptamos el plan de redención, cuando nosotros aceptamos la adopción que nos hacen a nosotros, y el Señor nos convierte a nosotros en sus hijos por medio del sacrificio hecho por nuestro Señor Yeshua, en ese plan de redención de parte del Eterno. Una vez que tú aceptas al Señor y que eres sellado con el Espíritu Santo, de ahí en adelante tú no vas a pasar desapercibido por ningún lugar. En el campo espiritual, ese campo que nosotros no vemos, pero que ahí está, en el campo espiritual, a nivel espiritual, no te van a ver a ti como una persona normal del mundo, porque tú tienes un sello. Cuando tú eres sellado por parte del Señor y el Señor pone ese sello en tu vida de que eres propiedad de Él, de que ya no perteneces al mundo, que aunque estés en el mundo, no eres del mundo. Tan pronto tú seas sellado, de ahí en adelante, por donde tú vayas, en el campo espiritual a ti te van a reconocer. Porque el sello no se ve físicamente, pero sí se ve espiritualmente. Esa presencia de que tú ya no eres del común y corriente, sino que ahora tú has sido apartado para un propósito, has sido injertado dentro de un olivo, el olivo, ese olivar. Y de ahí en adelante tu vida no va a ser diferente, porque de ahí en adelante tú vas a empezar a alimentarte con esta palabra. Y esta palabra en tu vida y en mi vida empiezan a generar un despertar de muchas áreas de nuestras vidas que estaban dormidos. Empieza a limpiar muchas áreas de nuestras vidas que estaban sucias, manchadas. Empieza a restaurar muchas áreas de nuestras vidas que se encontraban dañadas, afectadas, averiadas. Y el Señor empieza a transformar nuestras vidas, y nuestras vidas nunca más van a volver a ser iguales una vez que el Señor nos haya tocado a nosotros. Una vez que el Señor haya emprendido su trabajo con nosotros, y que a bien tengamos, obviamente, nosotros dejarnos formar, dejarnos limpiar, dejarnos sanar, dejarnos ayudar de parte de Él para cambiar nuestras vidas del lamento en el que eran, en el baile y en la danza en la que se van a convertir. Y este trabajo nunca va a pasar desapercibido. No pasó con Esteban. Ahora, nosotros estamos transitando el mismo camino que transitó Esteban. ¿Y qué pasa con Esteban? Esteban viene a ser un discípulo de los discípulos. Esteban ya pasó de las mesas. Ya en este nivel, ya Esteban, que había sido escogido dentro de la camada, dentro del grupo de los que habían sido escogidos para ayudar a servir en las mesas, o para ayudar a servir en la iglesia, y que el trabajo pudiese hacerse más compacto, porque los apóstoles ya estaban en el nivel de enseñar a los discípulos, a los nuevos discípulos, y de la predicación de la palabra. Esteban está creciendo en medio de ese grupo, y lo que la palabra ha hecho en Esteban ha generado una transformación tan fuerte en él que se empiezan a ver los frutos.
porque es necesario ver los frutos. Cuando una persona está en el Señor, se deben de ver los frutos. No es que se diga de nosotros, y eso que es creyente, y eso que dice que es cristiano, pero vea, mire, hizo esto, hace esto. Y no es que sean muy buenas obras las que vayan a hablar y a testificar de quiénes somos nosotros. Porque yo puedo desgastarme en dar cualquier cantidad de palabra. Yo puedo desgastarme en hacer cualquier cantidad de obras, entre comillas, obras, para que las demás personas puedan ver quién soy yo. Pero verdaderamente quienes somos nosotros, en eso se ve reflejado en la intención de nuestro corazón, y eso se ve reflejado en el fruto que nosotros damos. Cuando las personas empiezan a tratar con nosotros, cuando las personas empiezan a hablar con nosotros, cuando las personas empiezan a compartir con nosotros, es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta si verdaderamente esta palabra ha hecho algo en nuestras vidas, o esta palabra está entrando por un oído y está saliendo por el otro, porque en nuestra alma y en nuestro espíritu no la estamos tomando. O sea, la palabra puede venir y la palabra puede entrar por un oído y puede salir por el otro. Eso sí, no va a volver al Señor vacía. En nuestras vidas va a hacer lo que tenga que hacer, bien sea exhortarnos, bien sea consolarnos, bien sea edificarnos, bien sea redarguirnos, pero la palabra algo hace en nuestras vidas. Ya que nosotros la pongamos o no la pongamos en práctica, eso va a depender de nosotros. Y al poner esta palabra en práctica, indiscutiblemente van a darse los frutos. Porque la palabra no va a volver vacía. En Esteban estaba pasando exactamente eso. Toda la palabra que estaba recibiendo Esteban, que había recibido Esteban, estaba empezando a hacer mella en la vida de Esteban. Y eso empezó a llamar la atención del resto de las personas, y más específicamente del Sanedrín. Recordemos nosotros que precisamente el Sanedrín, aun cuando no está haciendo una persecución directa, el Sanedrín sí está buscando como quiénes son los líderes, quiénes son los que están llamando la atención. El Sanedrín directamente ahorita no se puede meter con Pedro, Juan, Jacob, con Santiago, que es el mismo Jacob. No puede meterse directamente con los 11 o con los 12 si tenemos en cuenta a Matías. Porque esos 12 se convirtieron en intocables. Pero sí puede meterse con los pequeños o con los que el Sanedrín cree que son pequeños. Y dentro de ellos es Esteban el que empieza a dar fruto. No estoy diciendo que los otros no hayan dado fruto, porque por algo precisamente fueron escogidos, porque dieron fruto. Pero en Esteban se empezó a ver más ese fruto. Y hay una frase que me llega ahorita y que fue un aliento o fue un alivio en algún momento en mi vida. Y aprovecho este momento para poderla compartir. Nunca se le va a tirar piedra a un árbol que no da fruto. Nunca se le va a dar palo al árbol que no da fruto. Me explico. Cuando tú ves los árboles, tú vas a darte cuenta de que el árbol más golpeado, al árbol que más piedra le dan, el árbol con las ramas incluso más deterioradas, algunas ramas hasta partidas, es al árbol que da fruto. Al árbol que no da fruto, a ese árbol ni lo voltean a mirar. Tú no vas a ver a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes e incluso a los adultos
golpeando con ramas o tirándole piedra o palos a un árbol que no tiene fruto, porque es perder el tiempo. ¿Para qué tú vas a agarrar un árbol que no da fruto y agarrarlo a darle palazos para bajarle qué? No es así. Tú vas a encontrar es que los árboles más golpeados, a los árboles a los que más se les suben, a los árboles a los que más les dan piedra, son a los árboles que llevan fruto, no a los que no llevan fruto. Si tú te sientes perseguido, si tú sientes que te están persiguiendo en el trabajo, en el estudio, incluso en el hogar, en la familia, que te empiezan a ti a perseguir y a dar piedra y a hacerte la vida cuadritos, es porque estás dando fruto. Y el enemigo va a tratar de ver cómo usa de sus artimañas para desenfocarte a ti del fruto que tú estás dando. Y esa es la persecución. Cuando tú empiezas a dar fruto, cuando los dones, los ministerios empiezan a aflorar en tu vida, tenlo presente que va a haber persecución. Si en la vida del creyente no hay persecución, quiere decir que para el enemigo no está siendo dañino. No, tu vida no le está generando ningún daño a las tinieblas. Tu vida está pasando desapercibida. Entonces no hay necesidad de tirarte piedra, no hay necesidad de perseguirte, no hay necesidad de hacerte daño, porque tú no le estás haciendo daño al ejército enemigo. Pero una vez que tú empiezas a poner esta palabra, este libro, estos consejos, estas enseñanzas en práctica, tú vas a empezar a reflejar el don del Señor, los dones. El fruto del Espíritu Santo se empieza a ver en tu vida. Entonces, el fruto que se empieza a dar en tu vida, producto de la palabra que el Señor ha sembrado, del trabajo que el Señor ha sembrado en tu vida y de lo que tú te estás disponiendo para que esa palabra dé fruto. Entonces, cuando tú empiezas a dar fruto y empiezas a hacer la voluntad del Padre, va a llegar el enemigo a ver cómo te va a tumbar, a ver cómo te va a hacer zancadilla, a ver cómo hace desistir tu corazón de que seas bueno, de que seas buena, a ver cómo hace desistir tu corazón de que seas honesto, de que seas honesta, a ver cómo hace desistir tu corazón de que seas fiel, de que seas verdadero, de que empieces a dar ejemplo y testimonio a las demás personas de que sí se puede. Ahí es cuando empieza la persecución. Porque el Sanedrín tomó la decisión de irse en contra de Esteban. Vamos a ir versos más atrasito. Verso 8 del capítulo 6, en el verso 8 del capítulo número 6, o sea, el capítulo anterior al que acabamos de leer, que fue la porción que escudriñamos la semana pasada. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Claro, eso llamó la atención del Sanedrín. Eso llamó la atención del enemigo. Yo les decía la frase del árbol, es precisamente porque una vez estaba yo un poco achantado en mi vida, por unas persecuciones muy fuertes que se habían levantado en aquel momento. Y un varón un creyente, un varón del Señor, creo yo, en medio de sus cosas, me vio así, se acercó, me abrazó, oró por mí y me dijo esto del árbol. Y me dijo, hermano,
Si usted siente persecución, siéntase bien servido. Si a usted le están dando piedra, siéntase bien servido. Eso quiere decir que está haciendo las cosas bien. ¿Cómo? Por recibir persecuciones y levantarse en enemigos y calumnias, injurias y todo, y me van a decir que yo me sienta bien servido. ¿Eso qué tiene de bien servido? Entonces es cuando viene la escritura y tú vas a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo todos los que en esta tierra, en este mundo, en este sistema caído, los que tratamos de hacer las cosas bien, nos van a ver como malos. Es que cuando tú aceptas el señorío de Yeshua en tu vida, cuando tú aceptas esta palabra, cuando tú aceptas esta ley en tu vida, tú prácticamente de ahí en adelante empiezas poco a poco a perder tu propia vida. Por eso el mensaje de Yeshua era: el que pierda su vida por causa de mí, ese la va a encontrar. Porque es que tarde o temprano tú y yo nos vamos a morir, o vamos a dormir, o vamos a ser levantados con el Señor. Pero en algún momento, o sea, ni tú ni yo nacimos para ser eternos en esta tierra. Tu alma es eterna, pero tu cuerpo no es eterno. Tu cuerpo en algún momento va a dejar de existir. Tu cuerpo en algún momento va a fallecer, va a perecer. Tu alma va a seguir el rumbo de la vida que lleva. Pero tu cuerpo no, ese se va a quedar acá. El cuento es, o la pregunta sería, como dice la escritura, ¿con qué tipo de muerte tú vas a honrar? ¿Con qué tipo de muerte tú vas a dignificar? ¿Con qué tipo de muerte tú vas a honrar a tu Dios? ¿Viviste la vida para ti? ¿Viviste la vida para alguien más? ¿Viviste la vida para tu prójimo? ¿O viviste tu vida para el Maestro? Sí, dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque de repente tú vayas a decir: no, yo no voy a seguir al Maestro, yo no voy a seguir al Señor, la palabra muy bonita, todo lo de los caminos del Señor son muy bonitos y todo, pero eso de dar mi vida por otro, eso de dar mi vida y de entregar mi vida y de vivir en persecuciones y de que me miren mal y de que no me salgan negocios y de que no me salga trabajo y de que me forme problema en un lado por este testimonio de esta palabra, no, hasta allá no llego. No me alcanza la fe para tanto. ¿Cómo voy a...? No, pues si ya me están amenazando y me están diciendo que me quede callado porque si no me van a echar, ya me están amenazando y me están diciendo que me quede callado porque si no me voy a separar, ya me están diciendo que me quede callado porque si no me van a sacar de la herencia, ya me están diciendo que me quede callado porque el enemigo usa sus herramientas para desilusionarlo a uno, para desmotivarlo a uno, para sembrar en nuestros corazones sentimientos contrarios al poder ofrecer nosotros nuestra vida en pro de la obra del Eterno. Eso era lo que le estaba pasando a Esteban. A Esteban lo ficharon, a Esteban lo seleccionaron y lo escogieron dentro de todos porque era el que más fruto estaba dando. Ya la primera generación, nuestro Señor Yeshua, la acabaron. La segunda generación está intocable. No, si los tocamos a los apóstoles, a los discípulos de Yeshua, se nos viene todo el pueblo encima, dejémoslos tranquilos, pero afectémosles la tercera generación, los que vienen detrás de ellos. Vamos a desmotivar a los discípulos de los discípulos.
eso matándoles uno. No, es que ellos no se imaginaban que iban a llegar al punto de asesinarlo a Esteban, porque a él lo arrestaron para poderle hacer una especie de juicio, pero cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dice sus 5 verdades en la cara, el Sanedrín no soportó que lo estuviera, como hoy en día no lo soportan, porque igual lo siguen sin soportar. El judaísmo nos ve a nosotros como cristianos o ve el cristianismo casi que uno de los enemigos más grandes que tienen, porque nos culpan a nosotros de que porque nosotros les culpamos a ellos por la muerte de Yeshua. Desde ahí venimos persiguiéndoles el holocausto y todo lo que tuvo que ver con las cruzadas y todo lo que ha tenido que ver con las persecuciones que Israel ha tenido, las hemos hecho nosotros, vengando la muerte de nuestro amado maestro. Y me toca meterme en la colada porque pues ustedes saben que a nivel mundial cristianos somos hartos, hasta Shakira es cristiana a nivel mundial, ¿no? Porque de una o de otra manera todo aquel que lleve un crucifijo para el mundo islámico o para el mundo islámico, para el mundo judío, nosotros somos creyentes, somos cristianos, a todos nos meten en una misma colada. Aun cuando estemos separados por doctrinas, aun cuando estemos separados por nombres, aun cuando estemos separados por concilios, aun cuando estemos separados por Biblias, por lo que sea que nosotros creamos que estamos separados, para ellos nosotros no estamos separados. Entonces prácticamente nosotros los cristianos hemos perseguido a los judíos por venganza de la muerte de Yeshua, que tras de que era un falso profeta o es un falso profeta para ellos, fue un falso Mesías, aparte de que fue un falso, tras del hecho, los descendientes de Yeshua, por decirlo así, no hemos hecho otra cosa que perseguirlos a ellos y culparlos a ellos por la muerte de nuestro Señor Yeshua. Y es que vemos en el sermón de Esteban, cuando viene Esteban y precisamente les dice a ellos que ellos fueron los que asesinaron a Yeshua. O sea, Esteban los está culpando de frente, les hace un registro desde Abraham y les hace un registro histórico como para que ellos supieran que el que les estaba hablando no era cualquiera. Y les hace este registro histórico y les dice, vea, esto pasó tan, hasta llegar a Yeshua, el justo. Y a este justo de quien hablaron los profetas, a este que nos habían prometido, ustedes tras del hecho vienen y lo asesinan. Cuando ellos sí ven cómo la palabra tiene una hilaridad y sienten en ellos el peso de la muerte de Yeshua, porque es que, a ver, hermanos, esto no fue cualquier cosa. Es que de pronto alguna persona que le haya quitado la vida a otra persona nos podrá entender un poquito. De resto es difícil entenderlo. Porque, bueno, yo desconozco tu vida pasada, ¿no? Pero por eso digo, solamente las personas que saben qué es llevar el peso de la muerte de otra persona a hombros saben esto. ¿Qué se siente cargar sobre sí el peso de la muerte de un justo, que era lo que ellos estaban llevando? Ellos estaban llevando en sí ese peso. Y viene el otro, es como si les hubiera metido el dedo en la llaga. O sea, lo que Esteban les está diciendo a ellos les está cayendo como cuchillos, como dagas, les está haciendo daño. Dicen la escritura que ellos, dentro de ellos, al escucharlo, crujían sus dientes.
rasgaron sus vestiduras, se taparon los oídos para no querer escuchar más esa verdad que estaba siendo expuesta. Como cuando nuestro Señor Yeshua estaba predicando. No se te haga raro que si tú estás hablando palabra del Señor a otros que te estén escuchando, eso les escoza la herida. ¿Por qué murió Yeshua? Por decir la verdad. Decía Martin Luther King, decía porque lo mataron. Decía Martin Luther King, un pastor, que fue el instrumento que el Señor usó para llevar la libertad de la raza negra en el país del norte, en Norteamérica. Y Martin Luther King decía, para levantar una guerra, basta con decir la verdad. Y lo mataron por decir la verdad. A José lo encarcelaron por decir la verdad. A nuestro maestro lo mataron por decir la verdad del reino. En este mundo, eso escoce, incomoda. Al mundo le incomoda tu presencia porque tú eres portador de la verdad. A este Sanedrín, a todos los que estaban ahí sentados escuchando todo ese sermón de Esteban, que se mandó tremendo sermón histórico. Y después de que termina ese sermón histórico, va y les bota ese baldado de agua fría y les dice, y ustedes asesinaron al Mesías, al justo. Cuando ellos escucharon eso, no pudieron aguantar más. Necesitaban callar esa voz. Y tú te vas a dar cuenta que al ser una persona guiada por la justicia del Eterno, que al ser una persona guiada por la verdad del Eterno, que al ser una persona redimida por el Eterno, y tu lenguaje empieza a cambiar y tu mente empieza a cambiar porque la palabra empieza a hacer la obra. Entonces ya de ahí en adelante tú empiezas a convertirte en un justo de las naciones. Y al convertirte en una persona justa dentro de las naciones, una persona honesta, una persona que anda en verdad, pues tú no vas a encajar en el mundo. ¿Por qué? Porque si tus amigos todos se van a un día de desorden, tú ya no vas a estar de acuerdo. Tú ya no vas a querer ir a donde las cariñosas, tú ya no vas a querer ir a los nightclubs, tú ya no vas a querer vivir la vida del mundo como la vivías antes. Tú ya no vas a querer practicar el mismo chismorreo del que se practicaba antes, la misma envidia, las mismas cosas que se practicaban antes cuando estábamos en el mundo, ahora ya no las practicamos y ya vamos a ser vistos como objetos raros, como bichos raros en el mundo, porque no nos gustan las cosas que le gusta al mundo, porque no practicamos las prácticas que practica el mundo. ¿Ustedes saben cuántos me han mirado mal porque creo que en medio de mi transcurrir, de mi vivir con el Señor, este ha sido el año más radical que yo he tenido en cuanto a todo lo que tiene que ver con estas fiestas dicembrinas. O sea, el no practicar lo mismo que practica el mundo, ya para eso va a ser un rótulo en tu vida para que te vean
como un bicho raro. Y aquí a Esteban lo están viendo como un bicho raro. Y lo que Esteban está diciendo les está generando a ellos un dolor. Les está recordando a ellos un acto de injusticia que ellos hicieron. Y la única manera que ellos creen que pueden aliviar ese dolor es silenciando a Esteban. El peor error que ellos pueden cometer. Porque para el mundo ellos creen que desaparecernos a nosotros es la cura. Y esa cura les va a terminar saliendo más cara que la misma enfermedad. Ni siquiera el Sanedrín, el sumo sacerdote y su rosquita asesinaron a Yeshua, creyendo ellos que iban a arreglar el problema que tenían silenciando a Yeshua. Y eso se les agrandó no a uno, sino a 120. Y de esos 120 se les agrandó a miles en solo Jerusalén. Y ellos tratando de callar la palabra, lo que entre más tratan de arreglar el problema, más lo están ahondando. Porque pueda que hubiesen matado a Esteban. Pero la voz de Esteban en sus conciencias, en sus mentes, en sus corazones, no la pudieron callar. Dice el salmista: ¿a dónde iré yo? Si yo me subo al monte más alto, allá tú vas a estar. Si yo me bajo a lo más profundo del océano, allá tú vas a estar. ¿Dónde habrá un lugar donde tú y yo nos podamos esconder de la presencia del Señor? No hay ningún lugar donde nosotros nos vayamos a poder esconder de la presencia del Señor. No hay ningún lugar, no hay lugar donde un humano pueda esconderse del Señor. El cuento vendría siendo: el Señor es para con nosotros nuestro Padre, nuestro Señor. Yeshua es nuestro libertador. O Yeshua va a ser nuestro juez. Y nuestro Padre Celestial ya no va a ser nuestro Padre Celestial, sino que va a declarar una sentencia y un juicio. Tu vida va a servir para glorificar al reino de los cielos, o tu vida va a servir para glorificarte a ti mismo, o tu vida va a servir para glorificar a tu familia, o tu vida va a servir para glorificar una empresa, o tu vida, ¿para qué existe? Tu existencia, ¿para qué hay? ¿Para qué está? Esteban tomó una decisión, y esa decisión que Esteban tomó le llevó a la condenación de su carne, pero su alma para la gloria. Porque Esteban, siendo golpeado, apedreado, y en medio de su agonización, entra en un éxtasis, entra en un estado, porque todas las personas, cuando una persona muere, se abre un portal, ¿no? Porque obviamente tu alma tiene que pasar a otra dimensión. Tu espíritu tiene que volver al Padre. Tu alma pasa a otra dimensión. Y para que pase a esa dimensión, pues se abre un portal, y ahí es cuando está el testimonio de tantas personas que en el momento de morir, que vieron un túnel, que vieron ángeles, que vieron sombras, que pasó esto, que escucharon voces, que vieron a su alrededor, que todo el mundo estaba ahí mirando el cuerpo, y el cuerpo de la persona ahí, la persona viendo su propio cuerpo. Esa partecita, ¿no?
que es precisamente el momento en el cual más conscientes de que somos almas encarnadas en un cuerpo. Ese es el momento específico en el que verdaderamente nosotros nos damos cuenta de que somos almas encarnadas en un cuerpo. En ese momento, Esteban, cuando se abre esa parte espiritual, porque ya el espíritu lo va a abandonar a él y el alma de igual manera va a abandonar el cuerpo, y el espíritu, ambos van a abandonar el cuerpo. Cuando está pasando eso, Esteban, dice en la escritura, ¿no?, que Esteban abrió los ojos y él vio al Eterno. Permítame, lo leemos, no sea que de repente yo esté diciendo algo que no diga la palabra, y que el Señor me guarde de eso. Y pido perdón si alguna vez lo he hecho. Dice: pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y sacándolo afuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Perdón, voy más atrás porque es más atrásito, sí. Me adelanté. Al oír estas cosas, verso 54 del capítulo 7, al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¡Ay, Señor bendito! Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria del Eterno, y a Yeshua en pie a la diestra del Eterno. O sea, creo que Esteban, en lo que él está viendo, está trayendo todavía más claridad a nuestras vidas, ¿no? Y él dice que él ve, dice la palabra que Esteban ve la gloria del Eterno y ve a Yeshua al lado del Eterno, parado a la diestra del Eterno. Y él, tras del hecho, lo dice. Dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra del Eterno. Y ahí fue cuando ellos gritaron y taparon sus oídos y dijeron: esto no puede estar pasando, tras de que está predicando de esto. Aparte de eso, dice que lo está viendo. La verdad en nosotros es salvación y vida eterna. La verdad para el mundo es juicio y condenación. Esa es la gran diferencia entre el mundo y nosotros. La ley es para el transgresor. Y todos aquellos que su vida la van a dar por causas humanas, por causas materiales, van a perder sus vidas. Porque solamente a través del camino del Señor es que podemos encontrar la vida eterna, siguiendo los pasos de nuestro Maestro. Nuestro Maestro fue obediente hasta la muerte. Yo no estoy queriendo decir que todos tengamos que morir como mártires, porque no todos vamos a ser mártires. Pero si es el caso, ¿qué tal que nosotros, por miedo a la muerte, no cumplamos con la voluntad del Señor? ¿Qué tal que nosotros, por miedo a lo desconocido, entre comillas desconocido, perdamos nuestra propia salvación? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros ya somos salvos, porque tú y yo somos salvos,
Esa salvación que tú y yo tenemos, la tenemos que cuidar. Ese es un galardón, es un regalo que nos dieron, pero los regalos se pueden perder. No porque el Señor lo quiera, sino porque nosotros mismos no valoremos esa salvación, ese regalo que se nos dio. Tu vida está dando frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura. Tu vida es testimonio del poder transformador del Señor. Tu vida es verdad o tu vida es mentira. ¿Vives en un mundo de verdad o vives en un mundo de mentiras? Padre, yo quiero colocar delante de tu presencia nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, decían tus discípulos, amado Yeshua, que estas enseñanzas eran tan complejas a veces, que quién sería salvo. Y saber que es cuestión de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia y de tu bondad para con nosotros. Perdona nuestros pecados, las veces que te hemos quedado mal, las veces que no hemos dicho la verdad para evitarnos un problema. Perdónanos por las veces que hemos mentido, que no hemos sido honestos, transparentes, genuinos, sinceros. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces por evitarnos un problema decimos mentiras. ¿Cuánto más por evitarnos la muerte podríamos decir mentiras? Ayúdanos a pertenecer al bando de la verdad, a ser verdaderos, a dar frutos verdaderos, a amar verdaderamente, a servirte verdaderamente, a glorificarte verdaderamente. Porque muchos son los que nos han precedido a nosotros, que han muerto por la verdad. Guárdanos, Señor, de ser de la mentira, de preferir decir una mentira a guardar nuestras vidas en la eternidad a la que nos has llamado. Llévanos por favor en paz, en bendición, y ayúdanos para que tu palabra, poco a poco, día a día, se vaya atesorando en nuestros corazones, para que podamos verdaderamente tener ese temple, esa llenura de tu espíritu, ese fuego de tu espíritu que no nos permita temer, esa llenura de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que no tengamos espíritus de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio, y levantar la frente en alto, porque somos hijos tuyos, a no avergonzarnos, a no temer. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos exhorta, nos consuela, nos edifica y nos convierte en mejores hijos tuyos. Quizás no seamos dignos del mundo, porque para el mundo nosotros somos un estorbo, pero para ti queremos ser hijos tuyos, verdaderos hijos tuyos. En el nombre de nuestro amado Yeshua te damos gracias, papá, por tu Santo Espíritu, por los ángeles que nos acompañan y nos protegen, por tu palabra y por habernos regalado la salvación de nuestras almas. En el nombre de nuestro amado Yeshua, amén y amén. Amén.